12 de julio, este sábado que viene, ya pelea el camarón William Zepeda contra el campeón mundial de los pesos ligeros en su versión WBC, Shakur Stevenson. Y todo está en contra de Shakur Stevenson, menos las casas de apuestas, quienes lo tienen como ganador absoluto, con momios negativos de -1000, mientras Zepeda sale como el underdog con momios positivos de +550. Esto significa que una apuesta de $1000 a Shakur Stevenson pagaría $100 de ganancia, mientras que una apuesta de $100 al camarón podría generar $550 de ganancia si gana el camarón. El Turquís quiere que Shakur Stevenson pierda. Ha manifestado el Turquís en sus redes sociales que no le gusta su estilo de pelea y que no quiere ver una pelea de Tom y Jerry este sábado. No quiere ver nada de gatos persiguiendo a ratones. El Turquís se ha estado metiendo en serio con Shakur Stevenson desde sus redes sociales en los últimos días. Incluso el 5 de julio pasado manifestó lo siguiente desde su cuenta de X. Tenemos una sorpresa para Shakur Stevenson este sábado, un ring que se encoge a medida que la pelea avanza. Shakur dice que está listo para darle una paliza a William Zepeda y yo sé que el mexicano está preparado para la más grande pelea de su vida. ¿Cómo la ven con este concepto de peleas tipo Mad Max? Un ring que se encoge a medida que avanza el tiempo. Miren, me puse a investigar sobre este ring que se encoge a medida que avanza la pelea y encontré que todo mundo en los Estados Unidos están hablando de esto. Algunos tuiteros piensan que el ring que se encoge será algo histórico que vendrá a revolucionar las peleas de boxeo tal y como las conocemos. Según varios influencers de los Estados Unidos, se especula que el ring comenzará con un tamaño estándar de 20 por 20 pies para los rounds 1 al 3 y que tendrá una reducción progresiva de la siguiente manera: 18 por 18 para los rounds 4 al 6, 14 por 14 para los rounds 7 al 9 y 8 por 8 para los rounds 10 al 12. ¡Wow! ¿Cómo la ven? ¿Qué opinan de esta jaladota de pelos? Esto no ha sido confirmado por el tío Turquís, por los promotores o por las fuentes principales, por lo tanto creo yo que es pura... Aunque todo puede ser, el Turquís por algo mencionó lo del ring que se encoge. Lo que sí sabemos que es oficial según las fuentes oficiales es que el ring para la pelea será de 18 por 18, lo cual es más pequeño que el ring estándar profesional de 20 por 20, pero no se menciona ni en The Ring ni en ninguna parte un mecanismo literal de reducción progresiva durante los rounds. El estándar del Consejo Mundial de Boxeo permite rings de entre 5.5 metros, o sea 18 pies, y 7.3 metros, aproximadamente 24 pies, para peleas de campeonato, por lo que un ring de 18 por 18 está todavía dentro de las regulaciones, aunque sí en el extremo más pequeño. Hay de hecho algunas fuentes muy confiables que sugieren que se ha propuesto incluso un ring más pequeño de 16 por 16 para maximizar la acción, pero esto no se ha confirmado aún. Y ahora el Turquís hace unos días sale con estas exageraciones que no se ven ni en las caricaturas. La decisión de usar un ring más pequeño corresponde, según esto, al objetivo del Turquís de garantizar peleas más emocionantes, más limítrofes, sangrientas e intensas. Shakur Stevenson es conocido por su estilo de pegar y no ser golpeado, y ha sido duramente criticado por sus peleas aburridas. En teoría, un ring más pequeño limitaría su capacidad de moverse y evadir, forzándolo a intercambiar golpes con el camarón Zepeda, quien es un pegador de altísimo volumen de golpes, conocido por su presión constante y su poder de knockout, que le gusta la acción y la sangre y que odia a los boxeadores que evaden el contacto, y que con esta medida del ring reductible busca beneficiar a boxeadores agresivos como Zepeda, quien ya sabemos lanza más de 100 golpes por round. El camarón es una máquina de dar caña, eso sí es un hecho. Yo creo que esto del ring reductible es una jaladota de pelos del Turquís que se sacó de la manga para promocionar la pelea, aunque sí, no lo niego, ha generado muchas especulaciones, mucha polémica, y me puso a pensar, me puse a investigar. El Turquís tiene el dinero y toda la imaginación para hacer un ring reductible, pero se me hace ridículo. Muchos sí que se lo han tomado en serio, pero yo creo que son puros cuentos. No se me hace nada práctico un ring
ring que se encoge. Aunque digan que el ring reductible del Turkish va a venir a revolucionar el boxeo tal y como lo conocemos, eso es lo que dicen algunos influencers. A mí se me hace que un ring que se reduce es ridículo. A mi parecer es así, pero muchas personas, muchos fans del boxeo, muchos influencers están diciendo en este momento que un ring reductible sería una innovación interesante para llevar al boxeo a un nuevo nivel y para forzar la acción. Eddie Hearn, el promotor de Shakur Stevenson, dice que le tiene confianza a su boxeador, que Shakur va a saber manejar muy bien la presión de Cepeda, pero que no está de acuerdo con el tamaño del ring. Oscar de la Hoya, por su parte, ha comparado a Shakur Stevenson con Mayweather, pero también sabe y ha dicho que el camarón es un peligro para su estilo. Y volviendo al ring reductible, este ring novedoso entre comillas que se encoge, esto del ring reductible ha llamado mucho la atención en las redes sociales, y algunos influencers sugieren que el Turkish, en efecto, en su locura, está planeando un sistema innovador del Dr. Chunga donde las cuerdas o el área del ring se ajusten físicamente. Yo creo que es una estrategia publicitaria del Turkish para generar más expectación, y hasta el momento sí que le ha funcionado. No creo que esto del ring reductible sea una realidad técnica respetable público. Cambiar el tamaño del ring entre rounds sería logísticamente complicado, pero no imposible. Tengo que admitirlo, pero la reducción del ring podría violar también las regulaciones de los organismos sancionadores como el Consejo Mundial de Boxeo, que establecen tamaños mínimos y máximos fijos. Yo creo que el tamaño del ring será de 18 por 18 desde el inicio, y que el comentario que hizo el Turkish de un ring reductible es pura jalada para presionar a Shakur Stevenson, quien le cae gordo al Turkish. Ahora bien, el ring de 18 por 18 beneficia en teoría al camarón por su estilo de presión constante y por su alto volumen de golpes, que podría desgastar a Shakur Stevenson, quien depende totalmente de su movilidad y de su defensa. Sin embargo, Shakur Stevenson es un boxeador muy técnico, con un colmillo larguísimo y retorcidísimo, y ha tenido experiencia ya contra oponentes agresivos, y su capacidad para adaptarse es clave. Shakur es muy inteligente, le sobra mucha inteligencia a Shakur. La intención del Turkish, por otro lado, es darnos peleas emocionantes, limítrofes, intensas y sangrientas, y la verdad es que tiene mucha influencia en el boxeo a través de Riyadh Season, y esto le ha permitido experimentar con formatos para atraer audiencias. El Turkish lo que quiere es nivelar el juego, nivelar las balanzas y garantizar acción en las peleas para seguir vendiendo. Aunque yo creo que al final del día todo puede pasar, hemos visto cosas más locas, más impredecibles en la vida. El tío Turkish es un fanático excéntrico del boxeo con todos los millones de dólares del mundo a su disposición. El dinero del Turkish es infinito, y si ya se le metió la idea de hacer un ring reductible, nada lo va a detener. El dinero no lo va a detener, y bien podría contratar a los mejores ingenieros del boxeo para hacer esto posible. Todo puede pasar cuando se habla del Turkish, el rey mago del boxeo. A Shakur Stevenson pues no le cayó nada en gracia el comentario de Tommy Jerry, y dijo que ese Jerry le iba a dar una paliza al camarón Cepeda. Y volviendo al tamaño del ring, muchos conocedores como el maestro Camarena opinan que el tamaño del ring realmente no importa, que lo que importa al final del día son los peleadores, y ellos son los que hacen las peleas y no el tamaño del ring. A lo que estoy totalmente de acuerdo. ¿Ustedes qué opinan de toda esta polémica en torno a la pelea del sábado? ¿Creen que el Turkish salga con la jalada de un ring que se reduce de tamaño al pasar los rounds? ¿Creen que esto del ring reductible sea solamente un truco publicitario para promover la pelea? ¿Quién es su favorito, Shakur Stevenson o Camarón Cepeda? Mi favorito para esta pelea es el Camarón Cepeda. Quiero que le gane a Shakur Stevenson, pero no creo que eso pase. Y antes de decirte por qué no creo que eso pase, quiero pedirte que me regales un like en este momento para fortalecer este video. Y si eres de los que ya llevan tiempo viendo Richie Vlog y aún no te has suscrito, suscríbete en este momento si te gusta nuestro contenido. Miren, creo que Shakur Stevenson va a vencer al camarón por decisión, sí. Y mi pensar ha cambiado después de haber visto la pelea de Floyd Schofield contra Tevin Farmer. Camarón lo hizo bien a secas contra Tevin Farmer, pero
pero en la última pelea de Farmer, si es que la vieron, contra Floyd Schofield noqueó en el primer round a Tevin Farmer y lo hizo de manera muy fácilmente, lo mandó al retiro, y eso me deja muchas dudas sobre el verdadero poder del Camarón Cepeda. La pelea de Schofield contra Tevin Farmer me dejó mucho en qué pensar. El Camarón no pudo noquear a Farmer, incluso Farmer le complicó tremendamente las dos peleas. El Camarón incluso fue al suelo, Tevin Farmer lo mandó a la lona y llega Floyd Schofield y que noquea a Farmer en los primeros segundos del round 1, pues como que algo no me cuadra. Espero que gane el Camarón, pero en este caso quiero ser realista y le voy a Shakur Stevenson. Mi opinión es que Shakur Stevenson gana por cualquier decisión. Espero equivocarme, espero comerme mis palabras, pero la pelea que tuvo Floyd Schofield contra Tevin Farmer hace poco me abrió los ojos. No creo que el Camarón le gane a Shakur Stevenson. Y con lo del ring reductible, creo que eso no va a pasar. Eso no sería box, sería el juego del calamar. Más si le ponen picos cortantes a las cuerdas y anguilas eléctricas. Creo que el ring reductible es pura jalada de pelos del Turquís. ¿Ustedes qué opinan? ¿Y a quién le van? La pelea es este sábado y vamos a transmitir la narración en vivo, mi hermano y yo, con la ayuda de Dios. Los invitamos a escuchar la narración y ojalá que gane el mexicano, pero lo veo muy difícil. Al final del día creo que Shakur va a ganar por decisión. Después de lo que vi en la pelea de Floyd Schofield contra Tevin Farmer, llegué a esa conclusión. ¿Ustedes qué opinan? Queremos leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios porque ya hemos llegado al final de este video. Si el contenido te ha parecido entretenido, útil o interesante, compártelo por favor en todas tus redes sociales. Apoya al canal con tus likes, apoya al canal con tus comentarios, apóyanos compartiendo y muchas gracias a los que nos apoyan con sus super chats y con sus super thanks. Me despido deseándoles grandes éxitos y prosperidad verdadera a nuestros suscriptores que nos apoyan. Gracias a mi familia, en especial a mi hermano Richie, por apoyarme en mi sueño de ser youtuber y estar aquí con ustedes en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.